Laboratorio de Comunicaciones Ópticas. La siguiente es una presentación de la Universidad Santo Tomás en modalidad de pregrado, Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la materia Optoelectrónica 2014. El grupo de trabajo está conformado por Miguel Ávalo, Joan Bojacá y David Angulo. Los implementos que vamos a utilizar son un osciloscopio, un generador de señales, un módulo de comunicaciones ópticas, un acoplador y conectores y una fibra óptica monomodo. En primera instancia, se quiere realizar una transmisión por medio de una fibra óptica para evidenciar la dispersión con respecto a la señal original de entrada. Para ello encendemos la fuente y alimentamos el resto de paneles del módulo. En segunda instancia, vamos a analizar el panel transmisor del módulo para configurar el lambda de operación y el puerto transmisor. Primero debemos conectar el generador de señales para obtener la información a transmitir. Es posible seleccionar entre 3 puertos para elegir el modo de transmisión. Los 2 primeros son digitales y el último es análogo. Para ello podemos encontrar una palanca que permite seleccionar el puerto en la parte superior del módulo transmisor. Para el desarrollo del laboratorio seleccionamos el tercer puerto o el puerto análogo del módulo transmisor. Para el desarrollo del laboratorio podemos utilizar una fibra tipo monomodo o una multimodo. En el caso experimental utilizaremos la fibra monomodo. El módulo transmisor también nos permite seleccionar entre 2 longitudes de onda de operación, una más grande que la otra. Para el caso experimental vamos a seleccionar la más grande porque encontramos en ella mayor potencia óptica y con esto podemos transmitir de una mejor manera. Podemos cerciorarnos de que sí hay transmisión en la fibra óptica debido a que a la salida vamos a observar un rayo rojo que nos va a representar la potencia óptica dentro de la misma. Finalmente vamos a analizar el módulo receptor. En él se encuentra un conversor que nos permitirá pasar de potencia óptica a corriente. Posteriormente se pasará a un condensador que nos quitará el nivel DC. Por último, podemos escoger entre 2 puertos, uno análogo y uno digital. En este caso, vamos a escoger el canal análogo y vamos a conectarlo a un osciloscopio para ver la señal obtenida. Verifiquemos las conexiones y posteriormente la señal resultante. En la parte superior del osciloscopio observamos la señal proveniente del generador de señales y asimismo en la parte inferior la señal recibida luego del proceso de transmisión. Utilizando los cursores como herramienta brindada por el osciloscopio, medimos el tiempo de retardo existente en el pulso de subida entre las 2 señales y luego para los flancos de bajada. Analizando los resultados de los cursores, podemos observar que el tiempo de retardo es de 230 nanos.
Ahora vamos a realizar el mismo proceso para el flanco de bajada. Podemos observar que los resultados obtenidos son 270 nanosegundos. El siguiente ítem del laboratorio es hallar la frecuencia de 3 dB para el sistema que hemos implementado en los paneles del módulo de comunicaciones ópticas. Para ello vamos a variar la frecuencia del generador hasta obtener unas pérdidas del 0,707. Es importante observar que cuando elevamos la frecuencia del generador a 5 MHz, la señal recibida comienza un proceso de atenuación considerable. Cuando variamos la frecuencia hasta 10 MHz, vemos cómo la señal se pierde totalmente. En este punto, la información transmitida ya no puede ser recuperada. Mediante el acoplador de fibras ópticas vamos a determinar el máximo ángulo de aceptancia para dos segmentos de fibra óptica que tienen un extremo abierto y el otro usando un conector. Para ello variaremos el ángulo hasta perder por lo menos el 50% de potencia lumínica. El acoplador posee 3 perillas para poder variar las desviaciones que se presentan cuando no se tiene bien acopladas las fibras ópticas. De esta manera podemos apreciar las pérdidas variando los distintos ángulos entre cada una de las fibras. Utilizando el acoplador, identificamos el máximo ángulo de aceptancia que varía alrededor de los 16 grados, como lo observamos en el video informe. A continuación vamos a observar cómo variando el ángulo de acople entre ambos segmentos de fibras se tiene una pérdida considerable hasta llegar incluso a la pérdida total de la información. Aunque en la actualidad la fibra óptica es el medio físico de transmisión más moderno, observamos que no es perfecta y que en un sistema de comunicaciones ópticas existen también pérdidas de información que no solo dependen de los dispositivos utilizados en la transmisión de las señales, sino también se presentan en el mismo medio de transmisión. Para hallar la frecuencia de 3 dB es necesario tener en cuenta que existen otras pérdidas en el sistema. Estas pérdidas son debidas a diferentes fallas en los dispositivos, como conectores o el mismo medio físico.